Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial. Tengo al señor Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, creo que se dice, en España. Quien va a estar acompañándonos hoy porque nos va a estar hablando de la era de María. Y pues es un tema extremadamente importante, especialmente en estos tiempos donde estamos viviendo unos cambios extremos en política, e incluso dentro y fuera de la iglesia, en finanzas, a nivel global, a nivel de todo, hasta de la familia. Ya se nos está definiendo lo que es la familia, lo que es el hombre, lo que es la mujer. Son tiempos revolucionarios. Y pues el cielo nos ha ido advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero ha habido una insistencia en los últimos, podríamos decir 2 siglos, tal vez 3 siglos, no sé. El señor Jorge Fernández hoy nos va a dar luz de eso y nos va a decir cuál ha sido el mensaje exacto y qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, los católicos, que supuestamente hemos visto, pero que a veces no reaccionamos. Y pues ese es el tema de hoy. Yo sin más preámbulo quisiera darle la bienvenida al señor Fernández al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe por primera vez. Señor Jorge, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Me encuentro muy bien y muy honrado. Yo le conocí a través de, como tantos y tantos, ¿no? A través de sus seguidores y su programa. No habíamos tenido ocasión todavía de relacionarnos y estoy muy honrado y muy contento de poder participar con mucho gusto en su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Gracias. Y que efectivamente no se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce, y me permito añadir, Luis, añadir que no se defiende lo que no se ama. Así es. No se puede, efectivamente, como usted muy bien dice, no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere, lo que no se ama. Correcto. Excelente, señor Jorge. Gracias. Y gracias por aceptar la invitación, de verdad. El honrado soy yo y la audiencia también, así que estamos muy contentos de tenerlo a usted, un hombre que, ahorita le voy a dar un momento para que se presente, pero un hombre que se ha atrevido a utilizar, incluso a estar en la política y hablar de Dios, es algo que es controversial hoy en día, y declararse cristiano hoy en día, incluso públicamente, pues nos puede causar muchas penas y sacrificios, y pues eso yo lo admiro, especialmente cuando veo personas trabajando en el ojo público y no tienen vergüenza de decir que son marianos, que creen en Dios, que creen en Cristo, que son católicos, que es aún más controversial. Pues todo esto de verdad que yo lo admiro mucho. Para comenzar, señor Jorge, como hablamos fuera del aire, vamos a hacer un Ave María. Lo vamos a hacer en latín, como ya acordamos. Yo hago la primera mitad y usted hace la segunda, y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Excelente, que sea la voluntad del Señor, que hoy yo sé que los labios del señor Jorge van a ser utilizados por nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy para darnos luz en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de crisis, pero también para darnos cuenta que el cielo no nos ha abandonado. Él lo prometió, él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y ha enviado a sus santos, ha enviado a su Santísima Madre, especialmente en los últimos siglos. Así que yo quisiera, señor Jorge, darle unos minutos que se presente por si hay personas que no lo conocen, y le pido disculpas que le pida esto, ¿verdad? Pero se lo estaba diciendo fuera del aire, es una costumbre que tengo con los invitados. ¿Quién es el señor Jorge Fernández Díaz? Bueno, pues un servidor, soy efectivamente Jorge Fernández Díaz. Nací el Jueves Santo del año 1950, que al igual que en este año cayó en 6 de abril, este año 2023 también Jueves Santo ha caído en el 6 de abril, como digo, ¿no? Y bueno, estudié ingeniería industrial, soy ingeniero industrial, hice oposiciones al Estado, soy ingeniero también del Instituto Nacional de Seguridad y del Trabajo, inspector de trabajo, pero mi actividad se ha centrado durante exactamente 40 años, desde el año 79 hasta el año 2019, en la vida pública y concretamente en la vida política. He militado en el Partido Popular,
y bueno, yo, pues, en fin, he sido gobernador civil de Asturias, gobernador civil de Barcelona, también he estado en el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, 2 legislaturas diputado en el Parlamento Autonómico de Cataluña, una legislatura como senador electo por la propuesta del Parlamento de Cataluña y, bueno, 9 legislaturas ininterrumpidas, 30 años ininterrumpidos como diputado al Congreso, siempre por Barcelona, ¿no? He sido vicepresidente del Congreso de los Diputados de España, he desempeñado 3 secretarías de Estado, Relaciones con las Cortes, Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales y Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. Y luego, pues durante 5 años, desde el año 2011 al 2016, he sido ministro del Interior. Quiero decir que tengo muy claro que Dios, sabemos que la vocación viene del latín vocare vocavi, ¿no? Llamada de Dios. Desde niño, nosotros éramos 10 hermanos, mi familia éramos 10 hermanos, y bueno, mis hermanos pues se peleaban por los periódicos deportivos, mientras que yo pues me peleaban, bueno, no me tenía que pelear porque ahí no tenía competencia, ¿no? Por los periódicos de información general y por la política, ¿no? Son cosas de las madres, de las mamás, ¿no? Mi madre decía, Jorgito, por mí no, Jorgito el día de mañana será ministro, porque le gusta mucho la política. Bueno, lo cierto es que sabemos que la vocación nos la da Dios y debo reconocer, yo desde niño tuve esa llama dentro, ¿no? Y realmente, pues como digo, 40 años de mi vida ininterrumpidos, desde el 79, como dije, hasta hace poco, hasta 2019, pues he estado en la vida pública, ¿no? Bien, mi vida tiene un antes y un después. Yo digo un antes y un después. Ese antes y ese después fue cuando yo interpreto que fue mi conversión. Mi conversión no del ateísmo, obviamente, no, pero sí de un catolicismo poscultural, sociológico, que, bueno, más o menos está muy presente todavía, ¿no? Por lo menos aquí en España, ¿eh? Una sociedad, pues con unas raíces cristianas evidentes, ¿no? Y que, bueno, pues yo era una fe que no la vivía, ¿eh? Asistía pues, a misa los días de precepto, no todos, y en el año 98 pues cristalizó mi proceso de conversión, que yo interpreté que era lo que me pedía a Dios, pese a que yo no lo quería, y que empezó en enero del 91 en un viaje oficial político a Estados Unidos durante un mes. Y bueno, y en uno de los fines de semana que hacíamos turismo, pues yo había pedido ir al Cañón del Colorado y en particular pernoctando una noche pues en Las Vegas, ¿no? Y allí empezó, en una ciudad como Las Vegas, a mí me hacen eco, siempre han hecho eco en mí, las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, yo digo, en Las Vegas y en mí sobreabundó la gracia, ¿no? Desde luego, en mí sobreabundó la gracia. Aunque yo, como digo, mi proceso de conversión no fue paulino, de caer del caballo, sino que fue más bien agustiniano, ¿no? De San Agustín. Porque estuve 7 años, ¿no? 7 años hasta que ya no tuve ninguna duda de que lo que el Señor me estaba pidiendo era que pidiera mi incorporación como supernumerario al Opus Dei. Y el Señor nos ha creado libres, nos quiere libres, somos hijos adoptivos suyos. Y evidentemente Él te expresa su voluntad, pero deja nuestra libre albedrío, como sabemos muy bien, pues la decisión, ¿no? Y bueno, y yo una vez que tuve claro que el Señor quería pues de mí, por lo que he comentado, ¿no? Pues a pesar de que yo no me acababa de estar contento y feliz, pues bueno, ese día recuerdo muy bien, yo no lo sabía entonces, lo he sabido después, me pareció también otra pequeña caricia del Señor, ¿no? Era el Domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua del año 1998, el 19 de abril, pues yo pedí mi incorporación a la obra, ¿no? De tal manera que este año, en el año 93, pues se han cumplido 25 años de lo que yo interpreto que fue mi conversión de un catolicismo, pues, como he dicho, cultural, sociológico, pero no una fe vivida, a
un catolicismo en el que, en fin, con mis debilidades y fragilidades y con mis miserias, pues intento seguir a Cristo, ¿no? Como Él quiere que le sigamos, ¿no? Y bien, y eso, pues ese soy vuestro servidor, tu servidor, ¿eh? Excelente, excelente, señor Jorge. Gracias por compartir ese testimonio. De verdad que se lo agradezco. Ahora, el tema que escogimos hoy es la era de María. Yo quisiera darle la oportunidad a usted, porque tenemos mucho que decir, que nos diga por qué ya de un tiempo para acá, creo que inclusive por labios de algunos papas, se ha hablado de eso, como del tiempo de María o la era del Inmaculado Corazón de María. Sabemos las palabras de Fátima, ¿verdad? Que el corazón inmaculado de María triunfará. ¿Por qué creemos que está a punto de comenzar o ya ha comenzado una era de María? Pues sí, mire, Luis, la denominación de la era de María es del Papa Pío XII, ¿eh? O sea que el título no se lo hemos puesto ni usted ni yo, nos lo puso Pío XII. Y como me dice además de cuándo empezó, le diré que el propio Papa Pío XII dijo que esa era de María, concretamente, había comenzado, cuando él lo dijo, pues un siglo y pico después, durante su pontificado, Pío XII, ¿no? Precisamente con la aparición de María Milagrosa, que será la Inmaculada Concepción, en la Rue du Bac de París, el 18 de julio de 1830. Eso, como le digo, Luis, es de Pío XII, ¿eh? Por tanto, no es una originalidad mía ni de usted, no, es de Pío XII, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pío XII consideró que ese era el punto de ignición, de comienzo de la era de María? Pues mire, en la historia de la humanidad, y en particular la bimilenaria historia de la Iglesia, la historiografía no tiene dudas en cuanto a que hay dos fechas muy señaladas en la historia, ¿no?, que marcan un antes y un después de la historia. Son como parteaguas de la misma, ¿no? Algunos historiadores incorporan otras, pero todos comparten en todo caso que esas dos fechas, pero voy a recordar, y esos dos acontecimientos son auténticos parteaguas de la historia, ¿no? Había uno previo también, que precisamente fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y que dio lugar a que San Agustín, en su obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios, estableciera precisamente el sentido cristiano de la historia. Porque había pasado en el siglo V, cuando cae, como decimos, el Imperio Romano de Occidente, había pasado cosas muy singulares. Había pasado que a principios del siglo IV, concretamente el año 300, ¿no?, de la era cristiana, pues había comenzado con las terribles persecuciones del emperador Diocleciano contra los cristianos. Más terribles que las de Nerón, que quizás son las más conocidas. Las de Diocleciano fueron terribles, como digo. Bien, en el año 313, el emperador romano Constantino el Grande, promulga el Edicto de Milán, por el cual establece la libertad religiosa en el imperio. De tal manera que los cristianos que hasta ese momento, pues si no adoraban a los dioses, y entre ellos al emperador, al César, que era considerado como una divinidad, ¿verdad?, pues corrían un serio riesgo de acabar crucificados o acabar con los comidos por los leones en las arenas del circo, ¿verdad? Año 311, después de esas terribles persecuciones, como digo, Edicto de Milán y libertad religiosa en el imperio. Pero no acabó ahí la cosa, sino que unas pocas décadas después, también en el siglo IV, el emperador hispano porque era de la provincia, la Hispania romana, lo que hoy es España, la Hispania romana, que era una provincia del imperio, y hubieron tres emperadores romanos hispanos, ¿no?, Adriano, Trajano y Teodosio. Bueno, pues Teodosio, emperador hispano, como digo, pasa de decretar que hay libertad religiosa al imperio a establecer que el cristianismo es la religión oficial del imperio, en la década de los 70. Fíjese que pasó la cristiandad
de comenzar el año 300 con los cristianos perseguidos terriblemente, a que en apenas 76 años fuera la religión oficial del imperio. Pero no acabó ahí la historia. Y es que poco después, en el año 410, los bárbaros saquean la ciudad de Roma. Pues creo que se puede entender que los ciudadanos romanos de la época dijeran: esto ha sido una consecuencia de haber abandonado a nuestros dioses. Mientras adorábamos a nuestros dioses, éramos ante prácticamente 1000 años el Imperio Romano. Los hemos abandonado y así nos ha ido. La caída de Roma en el año 410. En esa circunstancia tan crítica para la historia de la humanidad y en particular de la Iglesia, de la cristiandad, el Espíritu Santo suscita la figura de San Agustín, el obispo entonces Agustín de Hipona, que en el libro que comentábamos de Civitate Dei, la ciudad de Dios, establece cuál es el sentido cristiano de la historia. Y lo hace con la cosmovisión, el ejemplo, como sabe usted muy bien, Luis, de las dos ciudades, ¿no? Desde el principio de la creación, pues se dividió la creación en dos bandos. Unos crearon la ciudad celestial, que tiene por rey a Jesucristo y que combate por todo lo que es la verdad y la virtud. El otro bando es la ciudad terrenal, que tiene por rey a Satanás y combate por todo lo que se opone a la virtud y a la verdad. Y el sentido cristiano de la historia, es decir, ¿qué es la historia? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Por qué hemos sido creados? Lo establece San Agustín en esa obra magna, que será, como digo, fundamental para lo que es conocido como la teología de la historia. Es decir, Jesucristo es el Señor de la historia, es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas, y el brazo de Dios con la libertad del hombre, y junto al hombre y respetando su libertad, a través del tiempo hace la historia. Bien, esa fecha es una fecha, como digo, que marca un parteaguas, un antes y un después, sin duda, siglo V, como decíamos, en la historia. Y luego hay otros dos, eran los que quería referirme. Uno es finales del siglo XVIII, de 1789. 1789. Va a estallar la que ha pasado a la historia como la Revolución Francesa. Y la otra es en el siglo, a principios del siglo XX, 1917, otra revolución, que es como la segunda vuelta de tuerca de la primera, de la Revolución Francesa, que será la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista. Bien, en cuanto a la Revolución Francesa, hay que decir que marca un antes y un después. La cristiandad durante 1000 años, desde el siglo V, que fue establecida como la religión oficial del imperio, ¿no? A finales del siglo IV y ya del siglo V, hasta finales del siglo XV, precisamente el descubrimiento de América, ¿no? 1492. Algunos historiadores consideran que comienzos del siglo XVI, 1517 con la Revolución Luterana, pero en fin, son pocos años de diferencia, 10 siglos, que son 1000 años, pues la humanidad había vivido en Occidente, en una sociedad teocéntrica, teo-Dios, ¿no? Centro, donde una sociedad donde el centro, la medida y la referencia de todo era Dios. Es el tiempo en el que precisamente a la casa de Dios, las catedrales maravillosas, góticas, románicas, etc. Es decir, Dios había de tener la casa más hermosa, la más bella, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta las ciudades de aquella época, del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, no son las de ahora, todavía el contraste entre el común de las viviendas de los mortales y las casas de Dios más emblemáticas, las catedrales, pues ya demuestran lo que era esa sociedad teocéntrica de
de la cristiandad, ¿no? Con la Revolución Francesa y con el tránsito de el Renacimiento, de la transición del racionalismo, del iluminismo, luego la fundación de la masonería, se llega precisamente ya al siglo que estamos comentando, la última parte del siglo XVIII, en el que esos principios han constituido una sociedad que ya no es teocéntrica, sino que es antropocéntrica, antropos, hombre, donde el hombre ha sustituido a Dios. Ya no es Dios el centro, la medida de referencia de todo, sino que es el hombre, sociedad antropocéntrica, ¿eh? Y además el racionalismo había impregnado, y la herejía del jansenismo, con un Dios justiciero, un Dios vengativo, ¿no? Pues lo que había inoculado en la sociedad es que lo sobrenatural no tenía una particular cabida en esa sociedad, en ese mundo, en esa cultura, ¿eh? Porque lo sobrenatural escapa de la razón, de la mera razón, ¿eh? Y lo que no cabe en la razón no existe. La razón, si no está iluminada por la fe, evidentemente no puede penetrar en los misterios de Dios. Aún así hay misterios que los entenderemos en la vida eterna, no en este mundo, pero en todo caso, solo con la razón es difícil entender y aceptar lo sobrenatural, ¿no? Y entonces, bueno, esos principios, unidos todos, el impulso de la masonería, fundada en 1717 en Londres, ¿no? La masonería especulativa, filosófica, el racionalismo, el iluminismo, la herejía jansenista, pues esa cristalizan en la Revolución Francesa, en donde, como decimos ya, el hombre es el protagonista, el hombre ha sustituido a Dios. Bien, no es difícil entender que en esas circunstancias la salvación del hombre, hemos sido creados por Dios por amor, y nos ha creado para que podamos participar en el futuro, haciendo los méritos necesarios en el tiempo de vida que tengamos en este mundo para ganar el cielo, ganar la vida eterna, ¿eh? Que pasemos el examen de final de curso, el juicio personal, después el juicio universal, que aprobemos la asignatura y por tanto ganemos el cielo. Dios nos ha creado por amor. San Juan en el preámbulo de su evangelio dice: Dios es amor. Dios no es que sea muy amoroso, no, es que es el amor no contingente, sino subsistente. Y el amor, por su propia naturaleza, debe ser libre, por eso nos ha creado libres, y necesita proyectarse. El fuego, dirá luego el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, para cuando los corazones de los hombres estén enfriados, mi Sagrado Corazón, el fuego de mi Sagrado Corazón tiene que caldear los corazones de los hombres. Y por eso, para prevenir la Revolución Francesa, precisamente vendrá un siglo antes, día por día, de desencadenarse la Revolución Francesa, el 17 de junio de 1789, 100 años antes, el 17 de junio de 1689, el Sagrado Corazón de Jesús se revelará en Paray-le-Monial, la Borgoña francesa, al sudeste de París, a una salesa visitandina joven, hoy santa, Margarita María de Alacoque, diciéndole que, que pedía que el rey que reinaba en Francia en aquellos momentos, era el soberano más poderoso del momento, Luis XIV, el rey Sol, que se consagrase a su Sagrado Corazón, prometiendo bendecirle en sus empresas. Luis XIV no hizo esa consagración, su sucesor Luis XV tampoco, Luis XVI tampoco. Hará cuando ya se ha desencadenado la Revolución Francesa, como hemos dicho, 100 años después, día por día, estando él prisionero en el Temple, en la prisión del Temple, en París, y el 21 de septiembre de 1792. Ya era tarde. Y el 21 de enero siguientes sería guillotinado. Le seguiría la reina, su esposa, María Antonieta, y su hermana mayor, Madame Elisabeth, un personaje que ahora está siendo descubierto, magnífico, tiene incubado su proceso de beatificación, que fue a quien que no quiso huir y quiso acompañar a la familia real francesa
en su prisión y siguió la suerte de ellos. Fue también guillotinado. Madame Elizabeth le convenció de que hiciera la consagración. Ha pasado esa consagración como el voto de Luis XVI en la historia de Francia. Y no se hizo la consagración. Y vino la Revolución Francesa. Entonces, entramos en un mundo, en una nueva etapa de la historia de la humanidad, donde es más difícil vivir la fe. Vivir la fe. Y Dios, lógicamente, lo sabe. Y como nos ha creado por el amor, por amor y para el amor, pues, en fin, ante la mayor dificultad para salvarnos, para salvarse los hombres en esa sociedad que ha marginado a Dios, pues acude en nuestro socorro, en nuestro auxilio. ¿Y cómo lo hace? Enviando como embajadora plenipotenciaria a su madre, la Madre de Dios, hija de Dios, Madre de Dios y esposa de Dios. Criatura excelsa como no hay ninguna. No es una diosa, es la Madre de Dios. Pero es la criatura más excelsa, concebida además sin pecado original, ¿no? Y envía a su madre para transmitir mensajes a la humanidad que está especialmente necesitada de la ayuda del cielo, y Dios la quiere prestar por medio de su madre. Tengamos presente, Luis, que la Virgen, como sabemos, es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. No hay madre que no se ocupe y se preocupe y haga lo que sea necesario para salvar a sus hijos, para que sus hijos tengan lo mejor. Pues una madre, entre las madres como la Virgen no hay ninguna, ¿no? Y ella es lo que está haciendo. Por eso, desde la Revolución Francesa, en los 2 últimos siglos, Luis, se han producido casi el 80% de la totalidad de Mariofanías de las que hay constancia en la bimilenaria historia de la Iglesia. O sea, de los 2000 años de historia de la Iglesia, primera aparición mariana, no olvidemos que fue la primera y única en la que la Virgen se aparece viviendo en carne mortal. Fue la Virgen del Pilar, 2 de enero del año 40. Hasta la actualidad, repito, el 80% prácticamente se ha producido en los 2 últimos siglos, a partir de la Revolución Francesa, y agravado con lo que será después, un siglo y pico después, en 1917, la Revolución Comunista. Es impresionante, señor Jorge. Y entonces, perdone Luis, y por eso Pío XII, recuerde que fue elegido Papa justo el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Empezó el 1 de septiembre del 39 y fue elegido en marzo del 39, ¿no? Ya verás si hay tiempo luego cómo la providencia provee, ¿no? Pues un siglo después, Papa Pío XII, profundamente espiritual y profundamente devoto de María. Recuerde que el cuarto y hasta ahora último dogma mariano, la asunción gloriosa de la Virgen a los cielos, perdón, lo definió Pío XII el 1 de noviembre de 1950, ¿no? En los jardines. Y paseando los jardines vaticanos, la Virgen le concedió la gracia de ver en 4 ocasiones, los 2 días precedentes y los 2 posteriores en la semana de la novena de la definición del dogma, ver en el cielo el milagro de la danza del sol de Fátima del 13 de octubre de 1917. Curiosamente le diré, y ya me callo, Luis, perdón. No. Curiosamente le diré para que vea cómo provee la providencia. El Papa Pío XII, que desde el eterno presente de Dios, sin duda Dios sabía que iba a ser el Papa que iba a reinar en la Iglesia como vicario de Cristo durante la Segunda Guerra Mundial, pues mire cómo había proveído. Eugenio Pacelli era el nombre del Papa Pío XII, el nombre de pila, ¿no? Eugenio Pacelli. ¿Sabe qué día fue ordenado obispo por el Papa Benedicto XV en la Capilla Sixtina del Vaticano? Perdóneme. Mire, la mañana, a la misma hora del mismo día en el que la Virgen se aparecía por primera vez en Fátima, el 13 de mayo de 1917. Así no sorprenderá a nadie que luego en plena Segunda Guerra Mundial, en el 25 aniversario de Fátima, 17 y 25, 42, en el año 1942, cuando Hitler y el nazismo iba de victoria en victoria,
el 31 de octubre de 1942, el último día del mes del Rosario, y en lengua portuguesa, para que no hubiera dudas de dónde estaba mirando el Papa, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. No habrá tiempo seguramente hoy, pero si hubiera, el Señor se lo había indicado 2 años antes, en 1940, a Lucia, la hermana Lucia, diciéndole que el Papa haría la consagración pedida, no como pidió, le dirá a Lucia, no como pidió la Virgen en Fátima, pero dijo el Señor, pero servirá para acortar la guerra. Y así fue, y así fue. Es teología de la historia, y la historia de la Segunda Guerra Mundial. Todos los historiadores, es una evidencia, reconocen que el año 42 es un parteaguas en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, Hitler, el Tercer Reich, va de victoria en victoria, y a partir de ese momento es el declive que llega a la definitiva derrota del nazismo en 1945. Perdona que me he extendido demasiado, Luis. No, señor Jorge, me parece excelente el resumen que nos dio, porque nos coloca a todos los que estamos escuchando, a la audiencia, en la perspectiva de lo que era un mundo que era cristiano, ¿verdad? Teocéntrico, como usted muy bien explicó, a lo que sucede, que John Henry Newman decía, ¿verdad? La apostasía de las naciones. Eso fue lo que ellos vivieron. Nosotros ya nacimos en este mundo apóstata, y como que no podemos entender un mundo teocéntrico así tan católico, con monarquías y con un gobierno no divorciado, un Estado no divorciado de la iglesia, que ahora se nos predica mucho de, ¿verdad?, la separación de Estado e iglesia. Es un divorcio lo que hay ahora. No puede ser, por eso hay tanto problema. Pero entonces, ya usted nos describió eso, vemos cómo llegamos a donde estamos. Ahora comienzan estas apariciones de la Virgen, que yo solamente quería añadir que así como Dios utilizó a su madre, ¿verdad? A Jesucristo utilizó a su madre, Dios utilizó a su hija y el Espíritu Santo utilizó a su esposa para traernos a Jesús al mundo. Así lo está haciendo de nuevo, esta vez que ya lo hemos perdido, que hemos apostatado. No lo hemos perdido, Él sigue con nosotros, pero el mundo ha decidido apostatar. Bueno, pues ahora mi madre de nuevo va a ser el medio por el cual el triunfo final de mi hijo va a llegar. Y pues quería añadir eso como preámbulo para que nos explique entonces, porque ya nos dijo 2 siglos. No sé si la primera aparición que usted quiere o el punto sería Lourdes o hay alguna otra. La Guy de Bac, la que dijo Pío XII. La Guy de Bac. Fíjese, hemos hablado de la Revolución Francesa. Francia, los papas la definieron como la fille aînée de l'Église. En francés, la hija primogénita de la Iglesia. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué la mayor? Pues por la conversión del rey de los francos, que era arriano, Clodoveo, el día de Navidad del año 496. Y eso es lo que ha llevado a que en la historia, pues, Francia sea la fille aînée de l'Église. Repito, en francés, la hija primogénita de la Iglesia. Aprovecho para decir que España fue la segunda, porque el rey Recaredo, de los visigodos, durante el Tercer Concilio de Toledo, se convirtió del arrianismo al cristianismo, el 8 de mayo del año 586, es decir, 90 años después. O sea que si Francia fue es la fille aînée de l'Église, así denominada por los papas, pues España es la segunda. España es la segunda. Y debo decir que precisamente con la Virgen, Madre de la Iglesia, pues, oiga, si Francia es su hija primogénita, no es casual, nada es casual en los designios de la providencia. Como dirá Juan Pablo II, cuando coincidió el atentado que sufrió a manos de Ali Akka el 13 de mayo del 81, en la plaza de San Pedro, ¿no? Dirá, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos. Y añadió, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. En los designios de la providencia no hay casualidades. Todos podemos hablar de casualidades, de suerte, de mala suerte, del azar, en fin, el lenguaje común, pero hablando propiamente no hay casualidades. Además, con los evangelios, Jesucristo alude a que, recordará ese episodio en el que el Señor dice, no se
los cabellos de vuestra cabeza están contados. Los suyos, Luis, y los míos no es muy difícil contarlos, pero aún así seguro que no los tenemos contados, ¿no? Y dice y añade el Señor: no se cae ni uno solo de vuestra cabeza sin que mi Padre lo permita. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo con eso? ¿Hay algo, pregunto retóricamente, hay algo más insignificante que se caiga un cabello de nuestra cabeza? Y ahora pienso en las mujeres con cabellos bellísimos y tantos hombres también con mucho cabello, como el que hemos tenido nosotros en otro momento de esta vida también. ¿Hay algo más insignificante? Y sin embargo el Señor alude a eso. Están contados por mi Padre los cabellos de vuestra cabeza, y no se cae ninguno sin que mi Padre lo sepa. ¿Qué está queriendo decir? Que nada de lo que sucede, de lo que nos sucede en nuestra vida y en el mundo, escapa al conocimiento de Dios, a sus designios de providencia. Y ahí siempre surge inmediatamente, y ahora vuelvo a lo de la Revolución Francesa y las apariciones de la era mariana. ¿Por qué? La existencia del mal, del pecado, es una realidad evidente, ¿no? Y bueno, hay quien no entiende bien, pues, cómo un Dios que es amor, que nos ha creado por amor, que nos ha creado además nada más y nada menos, no como otras criaturas suyas, que todos somos criaturas. No, es que todos somos criaturas muy especiales. Somos hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Esa es en fin, nos da una dimensión a los hombres. Cuando digo hombres, voy al Génesis, y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. El Génesis, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Por lo tanto, cuando hablo de los hombres, obviamente están incluidos los hombres y las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas, los sanos, los enfermos, todo el género humano. Tenemos nada más y nada menos que el atributo excepcional de ser hijos adoptivos de Dios. Y si Dios es amor, que lo es, ¿verdad?, y nos ha creado por amor, pues evidentemente quiere lo mejor para nosotros. Y eso hay que entenderlo muy bien para hacer compatible y complementaria el cumplimiento de los designios inescrutables de la providencia de Dios con la existencia del mal en este mundo. Eso lo desarrolla muy bien San Agustín en su obra de Civitate Dei, cuando, repito, establece el sentido cristiano de la historia, ¿no? Pero no es... Los teólogos al final dicen, Dios, en sus inescrutables designios de providencia, podía haber optado por no permitir el mal en el mundo. Pero él ha considerado que es mejor permitir el mal que impedirlo. Eso sí, para de ese mal sacar siempre un bien mayor. Eso incluso el refranero popular, la sabiduría popular, lo ha reconocido y lo ha recogido en ese refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Porque la experiencia de todo ser humano, es decir, en los momentos de contradicción, de dificultad, de dolor, de pérdida de trabajo, de pérdida de un ser querido, de enfermedad, en fin. ¿Cuánta gente en esos momentos de turbación, esos momentos de dolor, de contrariedad, de sufrimiento, le han permitido acercarse a Dios? Le han permitido acercarse a Dios. Y luego, con el tiempo, darse cuenta también, en no pocas ocasiones, y yo que aquello pensé que era tan malo, y el bien que me hizo, en fin, lo dejo ahí. Bien, la Revolución Francesa no por casualidad, por tanto, es francesa, y no fue alemana, ni italiana, ni española, fue francesa. Sin duda el demonio, consciente de que Francia era la fille de Lis, ¿no?, y tal, pues quiso, pues... decir así, tú la hija primogénita de la Iglesia, bueno, pues voy a por ti, ¿no? Y bien, y se cebó de manera especial. También se cebó en España. Piense que España estuvo invadida por el Islam durante casi 8 siglos, como sabe muy bien, ¿no? Y precisamente para fortalecer a España en esa tal, vino la Virgen del Pilar. Dios envió a nada menos que al apóstol Santiago a evangelizar la Hispania romana, y la Virgen del Pilar
a fortalecerle en la fe evangelizadora, porque Dios, de las categorías temporales de pasado, presente y futuro, para Dios todo se resumen en un eterno presente. Y Dios, desde su eterno presente, sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, ¿no? Y sabe los errores que vamos a cometer y las dificultades que vamos a atravesar, en fin. Bueno, se ensaña con Francia el demonio y la Virgen acude en ayuda de su hija primogénita como madre de la Iglesia. Comienza la Heiligabend el 18 de julio de 1830. Se aparece una joven religiosa, hija de la caridad de San Vicente de Paúl, hoy santa, Santa Catalina Labouré. En la Heiligabend, la calle de Bac, en la traducción del francés, de París, la noche del 18 al 19 de julio de 1830. Y seguirá una constelación de mariofanías. La siguiente será la Salette, el 19 de septiembre de 1846. La Salette pertenece a la diócesis de Grenoble, en los Alpes franceses, próximos a la frontera con Italia, ¿no? 1830, 1846, la Salette. En el 150 aniversario de las apariciones de la Salette, el Papa San Juan Pablo II peregrinó a la Salette. Y allí en el santuario alpino de los Alpes, pues dirá aquello de que la Salette se encuentra en el corazón de las profecías. Los mensajes de la Salette son extraordinariamente importantes. 1846. Viene a continuación Lourdes, 1858. 4 años antes, el Papa, hoy beato Pío IX, había definido el dogma de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen quiso confirmar un dogma, es una verdad de fe revelada por Dios. Entonces, no hacía falta, desde la fe, la Virgen quiso. Vuestra fe os dice que efectivamente es una verdad revelada por Dios de que yo soy la Inmaculada Concepción. Pero quiso aparecer, y a Dios le pareció muy bien que la Virgen viniera, como sabemos, en Lourdes, en 1858, 4 años después, presentándose a Santa Bernadette Soubirous, diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. No se presentó como yo fui concebida inmaculada. No, yo soy la Inmaculada Concepción. Un hecho singular. Le siguió otra aparición, todas en el siglo XIX, en Francia también. Enero de 1871, Pontmain, en el noroeste de Francia. Había estallado la guerra franco-prusiana. Francia había sido derrotada. Francia iba a ser arrasada por el ejército prusiano. Se producirá una aparición, 17 de enero de 1871, de la Virgen, que está reconocida por la Iglesia. Todavía el Estado Mayor, años después, el Estado Mayor prusiano no entendía por qué se había dado la orden de paralizar las operaciones que estaban previstas para empezar una invasión tremenda. El obispo que reconoció 5 años después, el obispo de la zona de la diócesis, como sobrenaturales, las apariciones, los sucesos de Pontmain, sin duda lo tenía claro. Había sido la Virgen que se había aparecido y a aquellos niños les había dicho, rezad, rezad, rezad. Mi hijo, Jesucristo, mi hijo se deja tocar, ¿no? Empezaron a rezar, a rezar, a rezar. Cuando iba a comenzar la invasión avasalladora prusiana, enero de 1871, una orden del alto mando paraliza la invasión y se acuerda la negociación de un armisticio. Y no, Francia fue derrotada, ya estaba derrotada militarmente, pero no fue asolada. Fue una gracia singularísima de la Virgen en Pontmain, precisamente en 1871. Y hay una quinta de esta constelación de mariofanías del siglo XIX, repito, la Heiligabend, la Salette, Lourdes, Pontmain, Pelvoisin, en 1876. Son una constelación de mariofanías extraordinarias. ¿Qué tienen en común cada una con su singularidad? Pues tienen en común que la Virgen, que sabe perfectamente
cómo una nación cristiana, católica, como era Francia, pues había pasado a una situación como consecuencia de los efectos nocivos de la revolución, que había tenido al cristianismo y a la Iglesia como su enemiga fundamental. Decía Voltaire, hay que acabar con la infame era la Iglesia, ¿no? Bueno, pues necesitaba una especial ayuda. Y viene en momentos de debilidad, pues a reforzar la fe, la esperanza y el amor. Y advertir, como siempre, ya sabemos las apariciones, las revelaciones privadas, la revelación pública terminó con el último libro del Nuevo Testamento, con el libro escrito por San Juan, ¿no?, de amanuense del Señor, el libro del Apocalipsis, ¿no? Y las revelaciones privadas no forman parte de la doctrina de la fe. La revelación pública acabó con el Apocalipsis, ¿no?, Antiguo y Nuevo Testamento. La revelación privada, que no es obligado a creer en ellas para salvarse, porque no forman parte del depósito de la fe, pero evidentemente, si Dios envía a la Virgen al mundo a dar unos mensajes, es por algo y para algo, ¿no? Y por tanto, qué duda cabe de que conviene esas manifestaciones estudiarlas y procurar aplicarlas, porque si han sido reconocidas por la Iglesia o todavía no han sido reconocidas, pero hay fundamento de credibilidad y no hay ninguna prohibición de que se acerquen al lugar los fieles, los sacerdotes, etcétera, pues conviene estudiarlas, porque la Virgen viene precisamente en un momento determinado de la historia y a un lugar determinado de la historia para que se pueda, como dijo Benedicto XVI, siendo prefecto de doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, viene para que se pueda cumplir en un momento determinado de la historia, en unas circunstancias determinadas de la historia, con mayor fortaleza los evangelios, ¿no?, el mensaje de la buena nueva, el mensaje de la salvación. Bueno, Francia inicia con estas 5 apariciones y concretamente, comenzando en 1830, la era de María. Y si me pregunta por algunas de las cosas, sintetizar, ¿no?, yo se lo cuento. A mí me parece que se puede destacar de lo que dijo en 1830 la Virgen y cómo se cumplió. Lo que dijo la Virgen en La Salette, por ejemplo, y cómo se cumplió. Si bien lo contamos, porque yo creo que puede ser de interés para darse cuenta de que, como dijo Juan Pablo II, el hombre, lo recordaba antes, el hombre con su libertad hace la historia. Y este es el eje horizontal. Adelante, señor. Es el eje horizontal, dirá Juan Pablo II en la obra Memoria e Identidad, escrita a 4 manos con Vittorio Messori, ¿no? El hombre con su libertad hace la historia. Y dirá Juan Pablo II, pero ese es el eje horizontal de la historia, porque junto a ese eje horizontal hay un eje vertical que baja del cielo a la tierra. Dios, respetando la libertad del hombre y acompañándole, hace la historia. Jesucristo es el Señor de la historia. Pues bien, mire, Luis, como me invitaba a hacerlo, 18 de julio de 1830. Francia está en un momento muy delicado. Napoleón Bonaparte, ya en Waterloo, ya fue derrotado y fue a Santa Elena, exiliado, le enviaron a Santa Elena en el Atlántico Sur y allí morirá en 1821. El Congreso de Viena, a continuación, restaura las monarquías, los reinos que Napoleón pues había apoderado de ellos, etc. La Casa de Borbón, que no había cumplido la petición de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, es restaurada. Luis XVI había sido el último monarca, guillotinado al comienzo de la Revolución Francesa. Bueno, comienzo no, ya el tercer año de la Revolución Francesa, ya dijimos enero de 1792. Luis XVII morirá de niño en prisión, es restaurada en Luis XVIII. Y después de Luis XVIII, Carlos X, los dos de la Casa de Borbón. En 1830 está reinando Carlos X. Ninguno de los dos ha hecho la consagración. La Virgen a Santa Catarina Labouré, en síntesis, además de otras cosas, le dirá que se avecinan días muy dolorosos para Francia, que correrá sangre, mucha sangre. Y Catalina Labouré
escribirá que ella había sentido que algunas de las cosas que le había dicho la Virgen al respecto iban a ser muy pronto y otras que ella había sentido en su interior dentro de 40 años. Está en la historia, los anales de la aparición de la Heidelberg, de María Milagrosa, ¿no? Pues fíjese lo que le voy a decir, Luis. Unos días después, eso fue la noche del 18 al 19 de julio de 1830. Pocos días después, tan pocos, es el 26 de julio, 8 días después, del 26 de julio al 29 de julio, tiene lugar la que ha pasado la historia de Francia como la Revolución de Julio. Y esos 3 días como los 3 días gloriosos. Esa revolución es derrocado el rey Carlos X. Nunca más, hasta hoy, volverá a reinar la Casa de Borbón en Francia. Hago un breve paréntesis, Luis. En los designios de la providencia, Luis, usted sabe que Dios siempre para hablar a lo humano tiene un plan B. Un plan B. ¿Cuál fue el plan B en relación con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de la Casa de Borbón? ¿Para qué? Había dicho a Santa Margarita María Alacoque que quería que el Padre Celestial le había dicho al Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque cuando se le reveló a finales del siglo XVII, ¿no? Y le pidió lo que antes comentábamos. Dice que el Padre Celestial quería que el Sagrado Corazón de Jesús, que había sido ultrajado y humillado en los palacios de los soberanos durante su pasión, de Herodes a Pilato, del palacio de Herodes, el rey Herodes, a Pilato, el prefecto romano de Judea, pues que ahora por medio del rey, en aquel momento el rey Borbón, Luis XIV, el rey Sol, era lo más importante, los soberanos temporales, los soberanos de la tierra, también ordenan respeto y veneración al Sagrado Corazón de Jesús. No lo hizo. Y la Casa de Borbón, reinando en Francia, no volverá a reinar. Pero Dios, decíamos, tiene siempre un plan B. Y en ese plan B, en los inescrutables designios de la providencia, pues ve que la Casa de Borbón reinaría en España. Y que en España la Casa de Borbón sí que haría la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Fíjese, a los 10 años de morir Santa Margarita María Alacoque y 11 años después de esa petición de consagración por parte del Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María, ¿no? Ella muere y el rey de España, que era Carlos II de la Casa de Habsburgo, muere sin descendencia. Y un nieto de Luis XIV, Felipe V, previa a la Guerra de Sucesión, pasa a reinar en España. Hoy está reinando en España Felipe VI. Es decir, estoy hablando de 1700, Felipe V. Con Felipe V pasa la Casa de Borbón a reinar en España. Y hay toda una historia de Felipe V y sus descendientes hasta llegar a Alfonso XII, Alfonso XIII, y Alfonso XIII el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles en Madrid solemnemente consagrará a España al Sagrado Corazón de Jesús. Eso es para otro día. Pero se lo dejo apuntado por si en una eventual otra charla quiere que hablemos de eso. Le diré solo que en las revelaciones que tuvo la, entre comillas, Margarita María Alacoque española, que fue el hoy beato Bernardo de Hoyos, en 1733 le dirá que reinaría en España y con más veneración, le dirá al Sagrado Corazón de Jesús, en lo que hoy es la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Por la gran promesa que le hizo a España por medio del hoy beato Bernardo de Hoyos, el Sagrado Corazón de Jesús, es que reinaría en España y con más veneración que en otras muchas partes. Hoy el Sagrado Corazón de Jesús está consagrado en el mundo en 16 países, consagrado por el poder político, no solo por el poder religioso, la Iglesia, no, por el poder político. La única monarquía del mundo que está como jefe de Estado ha consagrado al país, al Sagrado Corazón de Jesús, es España. Las 13 restantes son la España de 1733. Son la España de 1733, 14 de mayo, cuando hizo la promesa. Eran las Españas. La España, la vieja España de Europa y las Españas de ultramar. Lo que será la hispanidad de Iberoamérica, ¿no? Con
Brasil y las naciones lusas. ¿Me explico? De esos 16 países, 13 son las Españas de 1733. Primero fue Ecuador, el presidente Gabriel García Moreno, que fue asesinado por la masonería por haber hecho esa consagración. Fue asesinado también el arzobispo de Quito, consagrante, con estricnina en el cáliz. El primer viernes de mes, fecha del Sagrado Corazón de 1875, es asesinado Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador. Y el viernes santo siguiente, viernes también, con estricnina en el cáliz, es asesinado el arzobispo de Quito. Bueno, España fue el tercer país y de los, he dicho 16, perdón, 15, 13 son las Españas. Los otros dos son Polonia y Portugal. Polonia y Portugal. Lo digo para que nos demos cuenta. Bueno, pues volviendo a Francia, le dice eso, que pronto va a haber sangre y tal. Oiga, 8 días después es derrocado el rey, Carlos X, la Revolución de Julio. Y ella dice, le dice la Virgen, el arzobispo de París será asesinado y arrastrado por las calles. Había dicho 40 años y lo había dicho el 18 de julio de 1830. Oiga, 40 años después, día por día, el 19 de julio de 1870, estalla la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana. Y el arzobispo de París es asesinado por los revolucionarios de la Comuna y su cadáver arrastrado por las calles de París. Exactamente 40 años después, como había dicho. En la Salette, que está en el corazón de las profecías, solo me permitiré decir ahora una cosa. Hay mucho, muchísimo. Daría para mucho y no disponemos de ese tiempo, ni podemos abusar de sus oyentes, Luis. Le diré que gobernaba a Francia un sobrino de Napoleón Bonaparte, el Napoleón III, el emperador Napoleón III. Y en una de las revelaciones, la Virgen, a los dos niños eran Mélanie Calvat, que tenía 15 años, pastorcita, y Maximin Giraud, de 11 años, eran los dos videntes, los dos niños, que cuidaban vacas y tal. En unas relaciones, en unos mensajes le dirán que le digan al Papa, que era el Beato Pío IX, hoy Beato Pío IX, que no se fíe del emperador, que era Napoleón III, sobrino de Bonaparte, porque le traicionará al Papa y Dios le castigará por esa traición. Fíjese, eso se lo dice el 19 de septiembre de 1846. En 1870, el año que estalla la guerra franco-prusiana, Francia y Roma y el papado están pasando una situación muy, muy difícil. ¿Por qué? De hecho, el Concilio Vaticano I nunca fue concluido. Tuvo que dispersarse porque Roma estaba asediada por los garibaldinos, las fuerzas de la reunificación italiana y tal, y lo que les frenaba era la guarnición militar francesa que custodiaba Roma como capital de los estados pontificios. Los estados pontificios databan de 1000 años antes, el año 800 con Carlomagno y antes Pipino el Breve. Y durante 1000 años, hasta 1870, fueron los estados pontificios, el poder temporal del Papa. En la cultura de nuestra época no es necesario ese poder temporal, pero en otras épocas de la historia sí era necesario. Y Francia tenía una misión, que la ha cumplido Francia durante 1000 años, hasta Napoleón III, que era ser el báculo temporal para que el Papa pudiera ejercer con libertad su soberanía espiritual. Es decir, para que el Papa tuviera libertad para la misión que como vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia en la tierra tiene, pues necesitaba de un poder temporal. Y quien se lo garantizaba era Francia. Todos los reyes de Francia, desde Carlomagno hasta Napoleón III, que ya no era rey, habían sido leales a esa misión de Francia. Y Napoleón III, invocando como pretexto la guerra franco-prusiana, retira de Roma la guarnición militar francesa y cae Roma, capital de los estados pontificios. El Papa es desposeído de ese poder temporal
imprescindible en la cultura de la época para ejercer libremente su soberanía espiritual. Y el Papa Pío IX se autoexilia en el Vaticano considerándose prisionero. Esa situación durará 59 años. El pontificado, la segunda parte del pontificado de Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV y la primera mitad del pontificado de Pío XI. 59 años, hasta que el 11 de febrero de 1929 los acuerdos lateranenses de San Juan de Letrán entre el Reino de Italia y el Papa, se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Pues fíjese, el Papa estuvo exiliado, autoexiliado en el Vaticano, ¿no? Le había dicho a la Virgen que traicionaría al Papa. Lo hizo, retiró la guarnición francesa. La Porta Pía, el 20 de septiembre, si va por Roma, verá que hay una gran avenida, que es la avenida 20 de septiembre. Es el 20 de septiembre de 1870 que cae la Porta Pía, cañonazo simbólico. No hubo resistencia ya de los nuevos pontificios, porque no tenía sentido, y cae Roma, ¿no? Bien, ese día el Papa, como decimos, pierde su poder temporal. Le había dicho a la Virgen, a los niños, Maximin y Melanie, que Dios le castigaría por ello. Septiembre de 1870, 20 de septiembre, pasó eso. Pues mire, unos días antes, el 4 de septiembre de 1870, en la historia de Francia y en la historia de la guerra franco-prusiana, hay una fecha muy señalada, que es la batalla de Sedan, que fue una derrota estrepitosa de Francia. Y en esa batalla, el emperador Bismarck, de Prusia, hace prisionero a Napoleón III. Y Napoleón III es derrocado y enviado al exilio de Londres. Y morirá en el exilio. Había dicho el Señor que Dios le castigaría por su traición. Él traicionó al Papa en el compromiso que tenía cumplido desde hacía 1000 años Francia, y lo pagó con el destierro. Se va cumpliendo todo inexorablemente, el Señor de la historia. Bien, Lourdes ya dijimos tal. Mariofanías era de María. Puedo decir sucintamente, en el siglo XX, en España se producirán también una sucesión de mariofanías. En 1906, el lunes 9 de abril, lunes santo, en una localidad de Granada, de la provincia de Granada, en el sur, en Andalucía, la aparición de la Virgen Dolorosa en la localidad de Chauchina. La vidente tiene incoado su proceso de beatificación. 1906. Después, en 1900... es que son una constelación. En 1931 habrá una aparición en Edicioga, recién comenzada la Segunda República, donde la Virgen anunció lo que sería la Guerra Civil. En 1941 en Bilbao, en Vizcaya, aparición de la Dolorosa también, todas de la Dolorosa. En Chauchina, la Virgen Dolorosa. En Edicioga, la Virgen Dolorosa. En Umbe, Bilbao, la Virgen Dolorosa. En Chandavila, la provincia de Badajoz, 1945, la Virgen Dolorosa. Chandavila, provincia de Badajoz, en la frontera con Portugal, y a hora y media de Fátima. La Virgen María había venido en 1917, como sabe, a prevenir una guerra mayor. Cuando viene en 1917 estamos en la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14, año 14, 15, 16, 17. Portugal había sido metida en la guerra por el gobierno masónico del momento en la Primera Guerra Mundial, y cada fin de semana venían a los pueblos de Portugal ataúdes conteniendo los cadáveres de jóvenes portugueses que habían muerto en los campos de batalla, las trincheras, los gases, ya saben, ¿no? Entonces, el 13 de julio del 17, en la tercera aparición de Fátima, las mujeres le piden a Lucia que por favor le diga a la señora que cuándo acabará esta guerra, porque sus hijos, sus hermanos, sus maridos, estaban en el frente y estaban muriendo. La Virgen el 13 de julio del 17 dirá: esta guerra, la Primera Guerra Mundial que se estaba produciendo, acabará pronto. Pero si no hay conversión, como las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, vendrá una guerra mayor. Estaba preanunciando lo que será la Segunda Guerra Mundial. Pues fíjese,
no hubo conversión, prometió una gracia muy especial para que no habiendo conversión, esa consagración, la consagración de Rusia por el Papa al Inmaculado Corazón de María en comunión con todos los obispos del mundo, no hubo esa consagración y estalló la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjese lo que le voy a decir. Antes habíamos comentado que Pío XII hará esa consagración en 1942, ya en el tercer o cuarto año de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acabó la guerra en el año 45 en Europa. Seguirá la guerra en el Pacífico en Japón. Pero en Europa acabó el 8 de mayo del 45. Hitler se había suicidado unos días antes, el 30 de abril, y ese día es la rendición sin condiciones de Alemania a los aliados, ¿no? Pues bueno, la Virgen había venido a pedir conversión, o si no, la consagración para evitar una guerra mayor, y recién acabada la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en mayo del 45, la Virgen Dolorosa viene a Chandavila, como Virgen Dolorosa. Y dirá además que en el arbolito en el que se había aparecido, que se hiciera una ermita, hoy hay un precioso santuario, y dirá que cada 4 de septiembre se celebre allí una misa de campaña. Una misa de campaña es una misa militar. Algunos lo confunden con misa de campiña, la misa en el campo. No, misa de campaña es una misa militar, ¿no? Y dijo el 4 de septiembre, y eso lo dijo el 3 de junio. Que es el 4 de septiembre, ¿sabe lo que pasó, Luis? Que fue la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Increíble. El 4 de septiembre, a bordo del acorazado Missouri, atracado en la bahía de Tokio, Japón, el general MacArthur, lo habrá visto en vídeos y en fotografías, en la firma del acta de rendición incondicional de los japoneses. La Virgen lo había dicho el 3 de junio, había venido en mayo, cuando ya había, se había rendido Alemania y ya que terminado en el Teatro de Operaciones de Europa la Segunda Guerra Mundial. Y ya anuncia que cada año, en esa ermita que se pide que se construya ahí, se celebre cada año, pidiendo la paz, una misa de campaña, o sea, una misa militar, por los capellanes militares y tal, ¿no? Cada año, desde el año 45, se celebra esa misa. Nadie sabía, obviamente, el cielo sí, la Virgen lo sabía, el 3 de junio, que el 4 de septiembre iba a ser el final de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente, con la rendición de Japón y la Guerra del Pacífico, ¿no? Fíjese cómo va el cielo, el brazo de Dios guiando la historia, con la libertad del hombre, pero guiando la historia. Claro, ¿no? Señor Jorge, se nos acaba el tiempo, pero quería aprovechar, porque estamos ahí en el punto, esto está tan bueno, de verdad que sí. Porque, ok, lo que yo estoy pensando, me imagino que tal vez la audiencia lo está pensando. Vemos cómo hasta la Segunda Guerra Mundial, y sé que tenemos más que decir, pero cómo ahora, por ejemplo, lo que se avecina. Mucha gente piensa que tal vez hay posibilidades de otra guerra, con esto de Ucrania, Rusia y bueno, y con todo lo que está pasando en el mundo, epidemias o alguna otra enfermedad, no sabemos qué rayos va a suceder. Algo que usted crea que sea importante, que nosotros los católicos deberíamos ver de esta era de María, de estas apariciones, de lo que se nos ha dicho en las últimas, o en las recientes o en las anteriores, no sé, lo que usted entienda que sea más importante. Bueno, hay muchas, ahora ha habido muchas, como sabe usted ya, en el siglo XX, finales, yo le había hablado de España, porque luego estará Garabandal, estará el Escorial. Es curioso que en España, salvo en Garabandal, en todas es como la Virgen Dolorosa. Y a una vidente, la videnta de Umbe le dirá, cuando le dice, ¿por qué, madre, por qué te apareces siempre de negro y llorando? Le dirá, hija mía, porque no me tratan en ningún sitio tan mal como me tratan mis hijos en España. Wow. Lo digo como español, ¿eh? Fíjese, como quiere mucho a España, pues la verdad es que pero dijo eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué le voy a decir de otras apariciones? Hemos hablado de Fátima. La Segunda Guerra Mundial, hay 2 apariciones en Bogen y Bonnet, en Bélgica, que tendrán una importancia decisiva con la invasión de Hitler en 1940, en 10 de mayo de 1940, cuando invade Francia y el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ¿no? Y cómo las tropas ahí, en fin, son cosas que no tienen explicación natural, la tienen sobrenatural, ¿no?
Y bueno, y otras apariciones ahora muy importantes. Y después, en el año 45 también, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las apariciones en Ámsterdam de Nuestra Señora de todos los pueblos, ¿no? Aida Petermann, ¿no? Y bueno, y otras, podríamos, hay numerosas manifestaciones marianas, y no solo, por supuesto, en España o en Europa, sino en América. Ustedes tienen ahí también no pocas mariofanías, manifestaciones de la Virgen, por algo, claro, les voy a contar a usted de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En fin, en 1531, ¿no? Y por tanto la religión de América que vino con de la mano de la Virgen de Guadalupe, en definitiva de la Virgen, ¿no? Hay cantidad de manifestaciones marianas, pero tienen todas el común denominador. Ahora, por ejemplo, debemos estar hablando de Medjugorje, ¿no? Medjugorje, el 25 de septiembre, anteayer, el mensaje, hace 3 días, el mensaje de la Virgen que ha dado, ¿no? Alertando del peligro del modernismo y pidiendo por favor oración, ¿no? Eso pues digo Medjugorje, pero ha habido apariciones en Quivejo, ¿no? Es decir, el año 81 fue un año muy singular de apariciones. El 14 de junio del 81 comenzaron las apariciones en el Escorial, en España, 10 días después en Medjugorje, y en noviembre de ese mismo año fueron en Quivejo, Ruanda. En Medjugorje previno la guerra de la ex Yugoslavia, que estalló 10 años después, en el año 91. Y en Quivejo, Ruanda, lo que fue el genocidio de los Hutus contra los Tutsis, que, como sabe usted, en 100 días murieron 800.000 asesinados, ¿no? Y 2 millones de que se tuvieron que refugiar a los países vecinos. En fin, la Virgen, los mensajes que está dando, y está dando muchos mensajes la Virgen, Luis, en todos está pidiendo de manera muy especial oración, sacrificio, penitencia, adoración al Santísimo. Porque, repito, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, ya lo dijo en Fátima, ya lo dijo en Fátima el 13 de julio del 17, y lo repitió el 13 de junio del 29 en Tui, cuando dijo: ha llegado la hora de que el Papa consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón total. Lo volvió a repetir. Entonces, usted ha citado, y con acierto, Ucrania, Rusia. Rusia y la guerra remiten a Fátima. No lo olvidemos. No lo olvidemos. El Papa Juan Pablo II hizo una consagración muy importante el 25 de marzo del 84. No citó a Rusia, pero quedó implícito en todo lo que hizo, que era la consagración de Rusia, y el cielo lo acogió, haciendo caer el muro de Berlín sin disparar ni un solo tiro entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y 2 años después desapareció la Unión Soviética. ¿Qué día desapareció la Unión Soviética, Luis? El día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1991. El Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción. Y la consagración al Inmaculado Corazón de María, pues mire usted, la Unión Soviética, la gran superpotencia comunista, pues desaparece el día de la Inmaculada Concepción como un castillo de naipes. Y la bandera roja con la hoz y el martillo que ondeaba desde 1922 en el Palacio del Kremlin, bandera con la que querían los bolcheviques arrasar con todo signo de la Iglesia y de los cristianos y del cristianismo en la tierra. ¿Sabe qué día fue arreada del Palacio del Kremlin? Luis, el día 25 de diciembre de 1991, el día de Navidad, el día que la cristiandad celebramos el nacimiento de Cristo. Amén. Dios habla a través de los acontecimientos también. Y quiere hablar en situaciones muy singulares, a través de acontecimientos. Y me gusta decir que parece que quiere dejar su firma para fortalecer la fe y alimentar la esperanza, ¿no?, de los hombres en momentos de particular tribulación, ¿no? Dejar su firma. Y una manera de dejar su firma, Luis, es mediante esas no meras coincidencias, para que quien quiera ver y entender pueda ver y entender, porque Jesucristo es el Señor de la historia, es el Señor del tiempo
es el Señor de la cronología y es el único que con su potencia creadora puede desde su eterno presente crear seres, criaturas, acontecimientos naturales que, siguiendo unas el orden natural y los seres humanos nuestra libertad, al final se van a cumplir sus designios de providencia, que siempre, aunque no los entendamos siempre, tienen por fin el bien de los hombres, la salvación de nuestras almas. Y la Virgen, Luis, como usted sabe muy bien, está viniendo un día sí y otro también a transmitir a sus hijos, que somos todos nosotros, toda la humanidad, a transmitirnos que por favor, que el mundo le ha dado la espalda a Dios, que está crucificando nuevamente a su Hijo, y por tanto conversión, mediante la oración, mediante la penitencia, mediante los sacrificios, que Dios nos quiere perdonar, pero para que ser perdonados tenemos que pedir perdón y tener propósito de la enmienda, a urgirnos como una madre amantísima de sus hijos, que somos toda la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los ancianos, que quiere que nos salvemos, porque si no, nuestros pecados van a ser la causa segunda de las catástrofes que, unidas a las catástrofes naturales, va a padecer la humanidad. Y que esos castigos, esas catástrofes, pueden ser o eliminadas o cuando menos atenuadas, aliviadas, en función de que respondamos con esa conversión que nos pide la Virgen en todas partes, con unos acentos u otros, en una lengua u otra, está pidiendo la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre del mundo, Madre nuestra, está pidiendo siempre lo mismo. Y en estos tiempos, últimos tiempos, lo está haciendo con especial urgencia y premura. Luis. Excelente, señor Jorge, gracias. De verdad que yo no veo mejor forma de cerrar. De verdad que le doy gracias porque es exactamente creo que la intención que usted tenía y quería yo también del programa, que la gente vea que el reino, que la reina es reina. Mira, reina es reina. Y la voluntad de Dios siempre se hace y siempre va a dar sus frutos, aunque hay que pasar por este valle de lágrimas. Y pues son lágrimas que vamos a tener que derramar con mucho dolor muchas veces, con penas, pero también con mucha esperanza que viene del cielo, esa virtud teologal de la esperanza que tenemos que pedírsela a Dios y que nunca se nos olvide, de verdad que sí. Yo le pido a la audiencia las oraciones por el señor Jorge Fernández, de verdad que sí. El próximo Santo Rosario que usted haga en su casa, en su familia, muchas gracias por el señor Jorge, para su salud, para que siga dándole Dios ánimo, fuerza, para que siga defendiendo a Cristo, a la Santísima Virgen María, de su Santa Iglesia Católica. Señor Jorge, le doy unos minutitos para concluir y con eso nos despedimos. Bueno, yo lo que le digo, Luis, es que, en fin, que repito, que me siento muy honrado de que me haya invitado a participar en su programa. Doy las gracias a los muchísimos seguidores que usted tiene, entre los cuales yo me incluyo, que lo sepa, Luis. Gracias. Y que, en fin, que si en algo he podido ayudarles, pues que me siento muy honrado, porque en definitiva todos somos instrumentos de la Virgen. A mí, cuando me comunicaron que don Luis Román quería que participara en su programa, yo tengo un criterio y es discernir si pienso humildemente que eso viene de la Virgen, que lo quiere la Virgen. Yo, como usted, Luis, y como tantos nos están escuchando, nos están viendo, pues no queremos defraudar a nuestra madre, ¿no? Y con nuestras miserias y con nuestras fragilidades, con nuestros pecados, pues queremos corresponder al amor de nuestra madre, haciendo lo que entendemos que ella nos pide, ¿no? Y me tiene usted a su disposición para, si quieren otro día, pues desarrollar algunos de los temas, porque esto da para mucho, pero es urgente. Solo quiero terminar, si me lo permite, Luis, ya diciendo que efectivamente que en los últimos tiempos no son el fin del mundo, como sabemos, son los últimos tiempos de esta época. Los evangelios dicen que llegada la plenitud de los tiempos, nació el Señor, se encarnó en el seno virginal de María, en la plenitud de los tiempos, ¿no? Bien, pues ahora estamos en los últimos tiempos de los gentiles. Los gentiles somos los no judíos, todos nosotros, los no judíos, somos los gentiles. Son los últimos tiempos de las naciones, de los pueblos, de los gentiles. Los últimos tiempos con los designios de la providencia de Dios nos da para la conversión, para la salvación. Aprovechemos los días de vida que Dios nos da
Porque si nos los da es porque Él cree que podemos y debemos utilizarlos para salvar nuestra alma y ayudar a salvar las almas de otros amigos, de otros prójimos nuestros. Excelente, señor Jorge. Dios lo bendiga, de verdad que sí. Gracias, de verdad que sí. Bueno, yo le invito... ¿Perdón? Que muchas gracias, Luis. Claro que sí, no, un honor tenerlo aquí y de verdad que sí, me gustaría volverlo a tener en el programa si Dios lo permite y la Santísima Virgen así lo quiere. Bueno, yo con eso entonces me despido. Como siempre le digo a la audiencia, por favor, las oraciones por nuestro apostolado. No se olviden compartir el programa, darle me gusta, dejarle saber a otros que existimos. Y nada, pues con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.